damos gracias al Señor por poder estar una vez más, entendiendo, como decimos siempre, ¿no? Reconociendo que si estamos acá y si pudimos llegar fue porque el Espíritu Santo nos levanta y nos empuja, y por ahí uno se quiere hacer el remolón, pero el Espíritu te trae y te posiciona en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con la enseñanza. Es otra parte del carácter del obrero de Dios. Lo que vamos a tener que hacer es este primer bloque y después más adelante hacer otro segundo bloque, porque el material es muy extenso. Así que vamos a terminar con la primer parte, ¿no? Habíamos quedado con algunas características que tiene un obrero aprobado, ¿no es cierto? Un obrero que tiene el carácter de Dios, el carácter de Cristo en su vida. Lo último que habíamos visto era esto de someter el cuerpo a servidumbre. Y el pasaje que leíamos estaba en 1 Corintios 9, 23 al 27, y dice: esto hago por causa del Evangelio, gracias, por hacerme copartícipe de él. O sea, hay cosas que el Señor nos lleva a hacer a causa del Evangelio, por causa del Evangelio. Una vez me preguntaba una persona, ¿por qué te prohíben todo? Yo no voy a la iglesia porque me prohíben todo. Y en realidad no es que nos prohíben todo. La palabra dice, todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. No todo me va a hacer bien, no todo me edifica. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, o sea, cuando conocemos a Cristo, empieza esa nueva vida y empieza esa transformación interna, donde casi sin darnos cuenta empezamos a cambiar nuestras elecciones, nuestra manera de vivir, y vamos renunciando, dejando cosas que antes nos encantaba hacer. Pero por eso digo, esto no es algo que viene una persona y te dice, si vos querés seguir a Cristo tenés que dejar esto, esto y esto. No. El Espíritu Santo nos va enseñando día tras día y va cambiando nuestra manera de pensar y nos va trayendo la convicción de pecado. Qué cosas me suman y qué cosas me restan. Y en el tiempo que he transcurrido con Cristo, he entendido también que cuando renunciamos a muchas cosas que nos gustan, estamos sometiendo a la carne y al cuerpo, a Él. Pero no es un sometimiento que uno, lo hace renegando. Si bien cuesta, claro que sí, pero uno lo hace desde el amor, desde el agradecimiento, desde el reconocer a Cristo. Y de repente cambia hasta nuestra manera de vestir, porque por ahí antes no era algo que a mí me preocupaba. No me preocupaba verme bien o estar más o menos prolijo, era lo que menos pensaba. Pero el Señor empieza a demostrarme que esas cosas también son para mí, que yo también valgo la pena. Y entonces empiezo a hermosear el exterior, pero eso es un reflejo de lo que Cristo está haciendo dentro nuestro. Por eso el cuerpo también es parte del Evangelio. Nuestro cuerpo también refleja a Cristo. Decía el pastor en reuniones pasadas, ¿no? Esto de la luz en nuestro rostro. Y a mí me pasaba, y lo he contado muchas veces, de que me preguntaban qué me había hecho. Nada. O sea, es la vida de Cristo que cambia nuestro semblante. Y las personas no pueden creer, porque conociendo lo que estamos viviendo, que sea que estemos pasando, a pesar de todo, hay un semblante distinto, hay un semblante que refleja vida, hay un semblante que refleja una sonrisa. Y eso es en la última reunión que participó el pastor Julio, me acuerdo que dijo, qué bueno que puedas sonreír, habló en general, ¿no? A pesar de lo que te está pasando. Nunca pierdas la capacidad de sonreír. Y eso no habla de una sonrisa fingida, sino que de verdad, eso de esa paz que viene de Cristo y nos ayuda a sonreír en medio de la tormenta, confiando en que Él está en la barca con nosotros.
y no se va a hundir. Esto tiene que ver con someter el cuerpo a servidumbre, hacer las elecciones correctas, pero es el Espíritu el que nos trae la convicción. Primera de Corintios 9, 23, 27 dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos estamos corriendo para lo mismo, ¿no? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengas. Corre a la verdad es Cristo, de tal manera que lo obtengas, dice. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible. Hay muchos que corren una carrera en este mundo, pero el premio que tienen es una corona corrupta, una corona vacía. Dice, pero nosotros una incorruptible, una que es eterna, que es la vida nueva en Cristo. Y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien pelea con el aire. Peleo con todas mis fuerzas para llegar a alcanzar la estatura de Cristo, ¿no? Y dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo. Y esto es lo que hablaba antes, me someto, elijo la vida antes de lo que a mí me deleita, elijo avanzar antes de esconderme en lo que me estaba sometiendo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y heraldo era como una posición importante. No sea que habiendo sido importante venga a ser la nada. Yo quiero correr hacia Cristo, porque hay una realidad, para Cristo todos somos importantes. Y dice el pensamiento, ¿no? Servir con nuestros cuerpos, de esto se trata este pasaje. En el versículo 23, cuando dice, y esto hago por causa del Evangelio, es lo que les explicaba recién. Pablo habla de la forma en que obran los que predican el Evangelio y sirven al Señor. Además, en el versículo 27, cuando dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, nos expresa la forma en que el cuerpo físico es sometido, golpeado, para ser útil en el servicio de Dios. Pero no es sometido y golpeado con una chancla, sino por el Espíritu, que nos va direccionando hacia qué cosas me conviene, qué lecciones me convienen. Y dice, en primer lugar, debemos dejar claro que el sometimiento del cuerpo del que habla el apóstol no significa ningún tipo de flagelo ni de golpe, ¿no es cierto? Dice, hay algo que nosotros debemos buscar y que tiene que ver con la madurez espiritual. Dice, y buscar esa perfección espiritual, pero solo viene a través del Espíritu Santo. Nosotros, sin el Espíritu, nosotros, sin Dios, no somos nada. La capacitación nos la va dando el Señor, es Él quien nos capacita. Por eso en Él somos todos iguales. Yo siempre comparto, todos llegamos de la misma forma a Cristo. Todos llegamos de la misma forma, no importa si naciste o no naciste en el Evangelio. Cuando Cristo se te reveló, todos llegamos de la misma forma, como la última esperanza, con la última de nuestras fuerzas, sintiendo que ya no podíamos más. Y el Señor a todos nos ve de la misma forma, como sus hijos. Por eso para Él no hay mayores ni menores, mayor importancia ni menor importancia. Para Él todos somos importantes. Y nos trae estos tiempos para enseñarnos, para capacitarnos, porque es Él el que nos capacita. Dice, lo que nos está enseñando es un concepto muy diferente del que muchas veces se puede llegar a tener, donde el cuerpo es una molestia. Eso es lo que antes se predicaba. El cuerpo es una molestia, es una piedra de tropiezo, y si nos libramos del cuerpo es una buena noticia.
Dice, y había, si vamos cientos de años atrás, había gente que ante un error o un tropiezo se autocastigaba físicamente. Pero de eso no se trata, eso no va a transformar mi vida. El único que transforma nuestra vida es Cristo. Y es eso de entregarnos a Él y que Él nos capacite, que Él nos enseñe. De eso se trata. Yo puedo lastimarme un montón de veces, pero eso no me va a privar de volver a caer. Solo la verdad nos sostiene. Y dice, bueno, donde eliminar el cuerpo era la buena noticia. Por el contrario, se predicaba eso, pero por el contrario, dice, este tipo de pensamientos son antibíblicos. Tremendo, ¿no? Porque en la Biblia nunca se considera al cuerpo como una molestia o algo de lo que se haya que librar. Tampoco se enseña que el cuerpo es el origen del mal. La palabra nos dice en esta misma carta de Corintios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Si Dios lo llama el templo del Espíritu Santo, va a querer deshacerse de él. De lo que Dios nos enseña a deshacernos o a sujetarnos o a cambiar en nuestra vida los malos hábitos, las malas decisiones, lo que destruye mi cuerpo. De eso es lo que habla. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo no es nuestro. Es un envase que el Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo. A cada uno de nosotros nos diseñó tal cual somos. Y Él nos prestó este envase para poder transitar esta tierra y presentar a Cristo hasta los últimos confines de este planeta, de esta tierra, ¿no es cierto? Es un préstamo que el Señor nos hizo. ¿Cómo estoy cuidando lo que el Señor me prestó? Eso es lo que primero, y siempre digo, ¿no? El Señor siempre, primero acá. Salo, ¿cómo estás cuidando lo que te presté? Hay, por ejemplo, los que tienen auto, yo no sé mucho de eso, la verdad, pero sé que cada tanto tiempo tienen que hacerle una revisión completa, ver cómo van las cosas, a ver si está bueno. Bueno, deberíamos hacer lo mismo, y es una llamada de atención primeramente para mí. ¿Cómo estoy cuidando el templo? Y dice, no estamos hablando de castigarnos o enojarnos con nosotros mismos, estamos hablando de negarnos a nosotros mismos, de entregarnos por completo al servicio de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Ahora, esto no es tarea sencilla, pero no es algo que logramos solos, como repetía recién, es algo que vamos aprendiendo a medida que vivimos la verdad. Porque también en estos días el Señor nos hablaba, podemos hablar hermoso de la verdad, podemos saber mucho, pero ¿cuánto vivimos la verdad? Y dice que el Señor nos enseña a servirle con todo nuestro ser a medida que vivimos la verdad, que elegimos vivir esa verdad. Y de pronto el negarse a placeres, a hábitos o a vicios que nos tenían encadenados, que nos detenían y que no nos permitían cumplir con nuestro trabajo con total libertad, se vuelve una necesidad. Decimos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero entregarte todo. Y entonces viene esa convicción dentro nuestro y buscamos entregarle todo eso que nos tenía limitados. No es que Dios no te va a usar, claro que sí, Él puede usar las piedras si quiere, pero hay más que el Señor te quiere entregar. Y por eso buscamos esa entrega, todo, como decía la alabanza, te lo entrego todo, Señor. Y no es sencillo, no es fácil, por eso el Padre tiene estos tiempos donde nos edificamos. Dice, no podemos enseñar lo que no hemos aprendido. Y esto me encanta porque esto es real.
cuando compartimos algo, hay una persona que está viniendo los lunes en el altar que tenemos en casa, y yo le digo, a mí me hace bien que vengas. No es que vos venís a escuchar a Salo, a mí me hace bien, porque podemos edificarnos mutuamente. Y yo la escucho y escucho lo que ella ha aprendido en este tiempo, y yo le comparto lo que el Señor me enseñó en este tiempo por gracia divina, y mutuamente nos damos ánimo. Entonces, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos entendiendo, siempre es para compartirlo. Y eso, cuando yo aprendo, como les decía una vez en otra enseñanza, se te reveló, Dios te ama, entonces ya tenés una herramienta. Porque si a vos se te reveló, se hizo vida en vos, y vos eso lo podés entregar con autoridad, porque se te reveló, porque esa semilla reventó adentro tuyo y está creciendo. De eso se trata. No necesitamos saber demasiado, porque si no después, viste, me van a retar. No, es bueno estudiar la palabra, es bueno edificarse con libros y materiales cristianos, claro que sí, pero ¿se te reveló Dios te ama? Con eso ya es más que suficiente para presentar a Cristo. Muchas veces creemos que somos chiquitos. No, pero yo no sé tanto como sabe ella, o yo no hablo como habla él. Pero Dios se basta de lo que te entregó por gracia, para que así como lo recibiste por gracia, de gracia lo des. Por eso es que no necesitamos 25 años de instituto para ir a presentar a Cristo. Solamente con hablar de lo que hizo en nuestras vidas. ¿Qué hizo Cristo en tu vida? ¿Cómo llegaste a Cristo? De eso se trata el Evangelio, y de eso se trata cuando dice enseñar lo que aprendimos. Y continúa, ¿no? Por eso la palabra nos muestra cómo Jesús hacía para luego enseñar. En la palabra está, Jesús hacía y luego enseñaba. Hay un orden. Primero tuvo que hacer. Primero tuvo que morir al yo, ¿no es cierto? En nuestro caso. Primero la palabra pasa por nosotros y nos derriba. Y eso se hace vida, como decía recién. Y entonces ahí puedo hablar. ¿Sabes qué? Yo llegué así a los brazos de Cristo. Y puedo dar testimonio que Él salvó mi vida, que Él cambió mi vida, que estoy en pie por su amor. ¿Viste cómo cambia y cómo nos damos cuenta que todos podemos hablar de Cristo? Dice, cuando el cuerpo es doblegado, sometido, la vida de Cristo empieza a manifestarse con mayor claridad desde dentro hacia afuera. Y todos los que nos rodean son afectados también por la paz y la luz que trae la convicción de la verdad en nosotros. Empieza a trabajar dentro y sale hacia afuera. Y tiene que ver con lo que la gente empieza a ver diferente en vos. Y entonces, sin hablar, damos testimonio. Sin hablar, porque hay cambios que todos empiezan a notar. Uy, esta se enoja siempre y de repente no se enojó. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy no te enojaste? Porque se está revelando el amor de Cristo en mí. De eso se trata. De predicar sin hablar muchas veces. El cambio se tiene que ver. El cambio se ve. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, decía el versículo 25 del pasaje. Pablo hace referencia a la vida, por ejemplo, de los atletas, que ya lo hablamos también, a la disciplina que deben llevar para el buen funcionamiento del cuerpo en determinadas competencias. Deben abstenerse de muchas cosas. No pueden comer lo que desean de manera indiscriminada. Por eso no soy deportista. Tampoco tener desórdenes, escucha esto, tampoco pueden tener desórdenes en sus horarios de sueño. Hasta el sueño le tenemos que entregar al Señor. El tiempo de descanso. Dice, porque al momento de competir, probablemente, si ellos duermen mal,
al momento de competir probablemente no lograrían obtener el premio mayor, no rendirían como deberían rendir. Entonces ahora, haciendo un breve repaso, entendiendo que nuestro cuerpo es un préstamo del Padre y que es el templo del Espíritu Santo, que debemos cuidarlo, que debemos cuidar lo que comemos o de qué manera comemos, que debemos cuidar encima nuestro descanso. ¿Por qué? Porque al otro día dice la palabra que todos los días la misericordia del Señor se renueva. Todos los días renovado y todos los días son renovados los desafíos que el Padre nos confía. ¿Y cómo puedo ir a hablar a las naciones? Y las naciones, estoy hablando de personas, ¿eh? ¿Cómo puedo hablarle yo a otras personas si me estoy muriendo de sueño? No, ¿sabes? Dios, oh, Dios te ama. ¿Entienden la importancia de prestarle atención? Y prestarle atención a nuestro cuerpo físico es someterlo al servicio de Dios. Prestarle atención es someterlo al servicio de Dios. Dice, para los hijos de Dios, no es solo uno el que gana la competencia. Todos nos llevamos el mejor de los premios, que es la vida eterna. Pero al igual que los atletas profesionales, debemos ponerle mayor seriedad a la carrera que el Padre nos puso por delante. Cuidar de nuestro cuerpo es cuidar del templo de Dios y reconocer y recordar que nada es nuestro y el envase que tenemos también nos fue dado por Él. Debo disciplinar a mi cuerpo hasta que le sirva, pero no a mí, a Él. Por eso es importante comprender esta característica del carácter del obrero de Dios. Honrar a Dios con todo nuestro ser, cuidando nuestro cuerpo. Continuamos. El siguiente punto que habla del carácter, ¿no?, que se va formando en nosotros. Y escuchen, diligentes, no perezosos. Bueno, me retiro. Diligentes, no perezosos. ¿Qué es diligencia? Dice, diligencia, precisamente, es no ser perezoso. Es decir, no tener miedo de trabajar. Es no esperar que las cosas se resuelvan o desaparezcan, sino en cambio buscar qué hacer, buscar cómo resolver. Dice, no está mal anhelar lo que para otros son grandes trabajos. Estamos hablando de la obra de Dios, ¿no? No está mal anhelar lo que para otros son grandes trabajos, pero también se sirve a Dios en los detalles. Esos detalles que a veces son pasados por alto, imperceptibles, esos detalles que cuando llegamos a un lugar ya está todo hecho y todo preparado y todo se ve bonito y quizás nunca nos enteramos quién estuvo detrás de eso, quién vino a servir, quién se preparó. Y dice, servir a Dios no es algo tan simple. El hombre exterior debe ser quebrantado para poder ser edificado, al mismo tiempo que adentro. ¿Vieron que decía de adentro hacia afuera? ¿Y cómo es quebrantado? Como decíamos antes, con todo esto, el someternos a lo que yo quiero, y el Señor dice, mira, esto no le va a hacer bien a tu cuerpo. De esa manera es quebrantado el hombre exterior. Dice, si como persona no eres apto, es decir, eres descuidado y autoindulgente en muchas cosas, no podrás llevar a cabo la obra de Dios. O sea, si no presto atención a lo que el Padre nos está hablando, difícilmente pueda funcionar, porque no estoy escuchando lo que el Señor nos está diciendo. Y dice, porque ante la primera dificultad lo más probable es que renunciemos. Cuando no escuchamos a Dios, que por ejemplo nos dice, a ver, Salo, mañana necesito que barras el salón. Y yo, esta pastora me pide a mí, siempre me pide a mí. Y yo no estoy viendo, que yo no le estoy sirviendo a la pastora. Es Dios que me está convocando. Y me está dando la oportunidad de servirle.
Hablábamos hace poco con una hermana, que ella es ministro también en la adoración, y me hablaba de esto, el enfriamiento en el servicio. Un enfriamiento en el servicio, dice, buscamos los primeros lugares. O sea, buscamos correr esta carrera y a los 2 minutos que empezó ya queremos estar en el púlpito. Y no se trata de eso. Eso es una consecuencia del camino que recorres, del negarte a vos mismo, del servicio con mente, cuerpo y alma y espíritu. Entonces, servir a Dios, como decía acá, no es sencillo. Si yo no entiendo que el que me convoca es Dios, si yo no escucho la voz del Padre, hasta incluso para los mínimos detalles, no sé, la silla está torcida, la estoy viendo torcida, pero no importa, y la vengo y la enderezo, y estoy sirviendo a Dios. Me decís, yo quiero servir a Dios cantando aleluya acá adelante. Bueno, pero es gloria a Dios que lo anheles, porque dice que es hermoso anhelar eso. Tenemos que anhelar eso. Pero mientras, podés servir a Dios acomodando la silla y vas a tener la misma honra que estar acá adelante. De eso se trata. Y dice, pero si nosotros no entendemos eso, creemos, no, la pastora a mí, hay una frase que a mí me encanta, no me da lugar. La pastora no me da lugar. Por eso me pone a acomodar la silla. Y no estás entendiendo que es Dios el que te está convocando a acomodar la silla. Entonces me ofende y me voy a otra iglesia donde sí me dé el lugar. Y llegás a otro lugar, ¿y sabes qué va a pasar? Te vas a poner a servir en la iglesia. ¿Cómo te van a poner a servir? Hermana, ¿me ayuda a acomodar la silla? Porque todo es servicio. Todo es servicio. Yo limpiando mi casa estoy sirviendo al Señor. Tendiendo mi cama estoy sirviendo al Señor. Hay una enseñanza que hace muchos años dio el pastor Julio. Y decía, ¿querés empezar a cambiar tu vida? Tende tu cama. ¿Cómo? ¿Sí? Todos los días levantate y tendé tu cama. Y ahí empieza el cambio. Dice, wow, ¿por qué? Porque empieza a romper con el perezoso interno que tenés. Porque empieza a quebrar tus viejos hábitos. Eso hace el Señor. Quiebra los viejos hábitos para poner hábitos nuevos, pero hábitos nuevos con propósito eterno. Y dice, el individuo autoindulgente, ¿no es cierto?, cree ser víctima de una situación negativa y por tanto merecer compasión. La autoindulgencia es, de forma general, considerada un sentimiento negativo. Es muy parecido al victimismo. ¿Entendés? No, yo hoy no voy a la reunión. No, pero ¿por qué no vas a la reunión? Y no quiero chistes. ¿Por qué no vas a la reunión? No, porque la hermana me miró mal y a mí me hace mal. Estoy siendo autoindulgente conmigo. Estoy poniéndome en un papel de víctima. Y de nuevo, desconociendo la voz de Dios. Porque yo no vengo a ver la cara de la hermana, yo vengo a escuchar la palabra. Yo vengo a alimentarme del Señor. Claro que no es fácil. No es fácil. Porque uno quiere que todo el mundo te sonríe, llevarse bien con todos, pero no siempre va a ser así. Les voy a contar un pequeño fragmento de algo. Hace poco con José escuchábamos hermanos que ellos salen a dar la palabra y mirá vos, dice que se han enfrentado a insultos, los han escupido, los han tratado de asesinos, incluso hasta una moto encima le han tirado. ¿Y vos cómo reaccionás? La carne quiere reaccionar. Y ellos nos dijeron, pero ¿saben qué? Tenemos que dar testimonio. Entonces nunca hay que responder. Y yo, o sea, yo hago ese trabajo, ¿no? Y si yo no entiendo que Dios está en medio, el primer insulto y me voy con la cola entre las patas a mi casa. Y estoy siendo autoindulgente, porque me estoy justificando. Eso es lo que el Señor quiere sacar. Ninguno de nosotros somos pobrecitos. Ninguno de nosotros somos incapaces. Si estamos acá, y me refiero al cuerpo de Cristo, es porque Él nos escogió.
Y ayer nos enseñaba una pastora. Son palabras que escuchamos tantas veces, pero viste cuando te llega la luz, la revelación, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y si Él te escogió, no importa lo que venga, porque Él va a estar ahí. No sos un pobrecito, sos un escogido de Dios. ¿Viste cómo te cambia la cabeza? De eso se trata. Y dice, la autoindulgencia también es parecida, pero al mismo tiempo no es lo mismo que la autocompasión. La autocompasión consiste en extender la compasión, no solo hacia los demás, sino autocompadecerme de mí. Ay, pobre yo, yo todos malos conmigo, el mundo me odia, como la canción, todos me odian, mejor como un gusanito, y así. Buscando siempre eso, ¿no? Y nos rodeamos y queremos rodearnos de gente que nos diga, ay, pobrecita, pobrecita, pero ¿sabes qué? En el cuerpo de Cristo va a pasar un tiempo, pero llega un momento donde el Señor te dice, ¿sabes qué? Necesito sacar las rueditas de tu bicicleta. Necesito sacar el algodoncito porque ya es hora de crecer. Y ahí de nuevo, si no reconocemos que es Dios quien nos habla, ante la primer corrección de parte de papá, nosotros no vamos a ver a papá, vamos a ver a la persona que nos está corrigiendo. Y no nos va a gustar, ¿y qué hacemos? Nos vamos a otro lugar donde haya más amor. Y generalmente, porque pasa así, porque es un solo cuerpo y un solo espíritu y todos tenemos el mismo Padre. O sea, acá, en una iglesia en China, en una iglesia en Córdoba, es lo mismo. Vas a llegar y vas a encontrarte que servir a Dios comienza con los pequeños detalles. Y es Él quien nos va formando. Dice, muchos no pueden servir bien, no porque les falte técnica o conocimiento, sino porque tienen problemas de carácter. Es esto que te estoy hablando. No nos entregamos a la voluntad de Dios. Quiero hacer mi voluntad. Quiero que mi carácter gane. Pero el Señor tiene que derribar ese carácter y usarlo a su favor. Usarlo como una herramienta. Porque hay que entender algo también. Somos cristianos, sí. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, que es, o sea, si yo digo que sirvo a Dios, yo no puedo andar a las piñas en la calle, ¿entienden? De eso se trata. Ahora, eso no quiere decir que yo me voy a dejar pisar la cabeza por todo el mundo. Eso no quiere decir que tenemos que dejarnos faltar el respeto. Pero Dios nos da la templanza y la sabiduría para enfrentar cada situación. Y va a haber situación donde Dios nos va a decir, tenés que responder, y hay situaciones donde Dios nos va a decir, como ya nos habló a nosotros, hay que callarse. Porque es Él el que pone las cosas en orden. Dice Romanos 12:11, en los que requiere diligencia, no perezosos, recuerden que era diligentes, no perezosos. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Teniendo en cuenta todo esto, preguntémosles a Dios, ¿qué quieres que haga? Porque hay que tener claro también que no se trata de hacer por hacer, o por ocupar un espacio, ni por buscar aprobación humana, sino de movernos en entendimiento y ser útiles donde Dios nos quiere y cuando Él lo quiere. El pasaje dice, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Empecemos a preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Porque algo que también se está hablando, y cuando el Señor, siempre digo, cuando el Señor repite tanto un tema, es porque tiene urgencia de que la iglesia lo entienda. Y yo me lo imagino al Señor, estos cabezones. Pero el Padre hablaba de que a veces llegamos al agotamiento y el cansancio por hacer cosas que Él no nos mandó. Y muchas veces también
nos sentimos apagados espiritualmente o sin ganas de nada porque nos metemos en lugares que el Señor no nos mandó. Entonces, una manera de manifestar el carácter de Cristo es someternos a la voluntad de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué querés que haga? ¿En qué te soy útil? Y antes de tomar una decisión y querer salir corriendo, pará, Señor, ¿esto está en tus manos o es mi emoción? De eso se trata. Recordemos la conversación de Jesús con la samaritana, que dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que... esta es otra. Con la samaritana, ¿qué hacía? La samaritana, esto se los voy a contar yo, después lo buscan. Ella tenía una manera de vivir y una manera de llevar adelante su vida. Pero viene Cristo, se presenta a Jesús, le habla de su vida y que a pesar de todo eso, Él la ama y que también vino a dar la vida por ella. ¿Y qué hizo? Doblegó la voluntad de esa mujer, quebró la manera de vivir de esa mujer. Y esa mujer no volvió a ser la misma después del encuentro con Cristo. De eso se trata. Hubo un cambio en la voluntad de ella. Hasta ahora su voluntad la había gobernado y la había llevado a tener una vida un poco complicada, vamos a decir. Queriendo llenar vacíos con hábitos y placeres terrenales. Pero se cruza Cristo en su vida, Jesús en ese momento, en su vida, y le habla de toda su vida. Y le hizo ver, primero, que nunca estuvo sola, y segundo, que Él tenía un agua para darle de la cual nunca más iba a tener sed. Allí cambió la vida de esa mujer. Y no volvió a ser la misma, y dejó los malos hábitos. Por eso nos recuerda esto. Para alguien que parecía, para los que lo rodeaban a la samaritana, parecía algo imposible. No, esta no va a cambiar nunca. ¿Cuántos en casa tenemos que decimos no va a cambiar nunca? ¿Cuántos en casa decían vos no vas a cambiar nunca? Y acá estamos, porque para Él nada es imposible. Y dice, ahora sí, el pasaje en Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y este pasaje me gusta porque nos habla de una realidad que nosotros vemos. No, Señor, aún falta mucho. Y el Señor diciendo, vos decís que falta mucho, pero yo digo que los campos ya están listos para la cosecha. Y eso también quiebra nuestra voluntad y nos hace salir del escondite. Y es como decir, vos decís que no tenés capacidades, pero yo digo, dice el Señor, que he puesto herramientas en tu vida. Así que dejá de ser vaguita y andá a trabajar para el reino. Empezá a hablar de Cristo con el que se te cruce, porque tenés herramientas para hacerlo. Según la estimación de los discípulos, había que esperar 4 meses para que llegara el tiempo de hacer algo. Querían esperar 4 meses los muchachos. Pero para el Señor el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Ya esperaste demasiado. El tiempo es ahora. Con lo que tenés hoy podés servir al Señor. Dice, hoy necesitamos personas que alcen los ojos y vean que la cosecha está lista. Necesitamos ser esos obreros dispuestos, alertas, preparados para salir al campo en el momento en que Dios lo diga, sin excusa, sin miedos y sin pereza, confiando en que cada acto de nuestra vida está siendo direccionada por el Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hacernos obreros diligentes, obreros alertas. Y vieron que hay una oración, una palabra que repetimos mucho cuando oramos en Colosenses 4:2, orar en todo tiempo con una mente alerta y un corazón agradecido.
y otra vez nos dice, Él quiere obreros que estén alerta. No desperdiciemos las oportunidades que el Padre nos pone. Y cuando hablo de oportunidades que el Padre nos pone, no quiere decir ir a un estadio a predicarle a 2000 personas. Quiere decir, sentate a tomar mate con tu hijo y preguntarle cómo está. Porque a veces buscamos los lugares altos y como sabemos, el ministerio empieza en casa. ¿Cuánto le hablo a mi familia de Cristo? Eso es lo que nos está diciendo. Hay oportunidades que estamos perdiendo por estar distraídos buscando lugares donde el Señor no nos mandó. Empecemos a prestar atención. Y dice, el Señor juzga a los perezosos como siervos inútiles, que tienen un carácter negligente. Desatención de las propias obligaciones. ¿Sabe qué es negligente? Es esto. Desatención de las propias obligaciones o descuido en el cumplimiento de las reglas y normas, sin que nadie intente, bueno, esto no lo entiendo, pero voy a avanzar. Dice, es decir, una directa voluntad de omitir o retrasar la acción de vida. Negligente es no querer hacer lo que tenés que hacer, básicamente. Es eso. Retrasamos. A veces decimos, oh, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, no sé, la verdad que siempre agarro a Claudia. ¿Por qué Claudia va a misiones y yo no? Pobre yo quiero ir allá. ¿Por qué? Y el Señor diciéndonos, ¿por qué? Porque me distraje en el camino, porque no dejé moldear mi carácter, porque no me dejé quebrar, porque no dejé que Él trabajara en mí. Pero no quiere decir que nosotros no podamos servirle, claro que sí, pero cada uno tenemos algo específico que el Señor pone en nosotros. Todos podemos servir a Cristo. Dios no salta procesos, porque los procesos son los que nos preparan. Dios no salta procesos, necesitamos aprender a respetar eso. José no tuvo prisa. Recibió una palabra en forma de sueño a los 17 años. Y solo después de 3 años de eso comenzó a gobernar. Dios no necesita tiempo para esmerarse en algo, pero nosotros necesitamos madurar para vivir el propósito. Porque siempre decimos, si siendo bebés, ¿no? Y podemos decir bebé espiritual, estoy comenzando a conocer mi relación con el Padre, mi comunión con el Padre, estoy comenzando a aprender que yo también valgo en sus manos, y de repente soy un bebé, y de repente me quiero comer, no sé, un churro, me va a caer mal. Por eso el Señor no puede saltar procesos. No puede ser que vos llegues como bebé y ya quieras ser un adulto. Hay procesos de crecimiento, así como naturalmente, espiritualmente. Es un tiempo. Él nos va capacitando a todos por igual, pero depende de nosotros dejarnos moldear. Depende de nosotros retrasar o no la voluntad de Dios. Porque que se cumple, pero depende de nosotros en qué tiempo. Si yo le meto, como le decía a los atletas, si yo me entreno, voy a funcionar bien en la carrera que tengo por delante. Pero si yo me tiro todo el día en el sillón y como, no sé, bizcochito y miro la tele y después tengo que ir a correr, no voy a poder correr ni el colectivo. Por eso se trata del entrenamiento que el Padre hace con sus hijos y nos va enseñando a madurar para poder ser esos obreros útiles. ¿Cuánto tiempo le estamos metiendo? ¿Cómo podemos esperar algún resultado si hoy estoy de buen humor para trabajar, pero mañana no? Hoy soy la mejor intercesora. Hoy esta semana me levanté a las 6 de la mañana. La semana que viene está el pastor, ni me esperen. Amén. ¿Entienden? Tengo temporadas. No, hoy soy la que tiene la mejor asistencia a las reuniones. 2 meses no la vemos. No sabemos qué le pasó. Obvio que uno se resiente, porque yo me acuerdo cuando a mí me pasaba, que el pastor me decía, Salo,
no es lo mismo. Y yo decía, ¿qué? Ni cuenta se van a dar, si están los demás, y se ríen todos, ni cuenta se van a dar. Cuando a mí me tocó estar y ver que faltan hermanos, me di cuenta que era cierto lo que hablaba. Se siente la falta del miembro, se siente la falta de ese pedacito del cuerpo. Por eso es necesario estar. No nos juntamos porque nos caemos bien todos y bueno, vamos a tomar mate. No, nos juntamos porque el Padre une su iglesia, une su cuerpo y nos alimentamos y tomamos esa agua que nunca se acaba. Por eso es necesario juntarnos. Dice, si hoy trabajo porque el tiempo está bueno y mañana me voy porque el tiempo está mal. Si trabajamos paso a paso, día tras día, sin abandonar, veremos resultados y el fruto se va a manifestar. Y vuelvo a decir, el fruto se va a manifestar pase lo que pase, porque el Señor va a hacer su voluntad pase lo que pase. Pero de repente vamos a tener un arbolito que vos viste que vino y en 3 meses está creciendo el arbolito y en 6 meses ya tiene su primer manzanita. Y vos estás hace 20 y todavía no pudiste ni romper la semilla. ¿De quién es la culpa? No, Dios porque ama más a Él. No, es nuestra, porque retrasamos, porque no nos gusta que el Señor nos diga lo que tenemos que hacer. No me gusta negarme a mí mismo, déjame comer todo lo que quiero, Señor. Eso es. Entonces, sometemos al cuerpo cuando hacemos lo que el Padre quiere que hagamos, cuando somos diligentes, cuando le damos valor al servicio. Y cuando hablo de servicio, hablo de barrer, de agarrar el trapito, de lavar una tacita, de limpiar el baño. Ahí también está Dios. Y personalmente puedo decir, el Padre me ha ministrado más veces cuando me ha tocado limpiar el baño o pasar el trapo acá, que en otras situaciones. Por eso uno tiene ese fervor, porque a veces digo, como le pasaba a Jesús en un momento, o sea, como están conmigo y no me entienden. Y uno dice, ojalá todos entendieran esto, porque uno quiere que, hablábamos con la pastora de maestros, de profetas que tenían una realidad, que vivían, que tenían un entendimiento y querían desesperadamente que todos lo entendiéramos. Eso le pasa al Señor cuando habla de estas cosas, está desesperado porque su iglesia entienda que servirlo a Él no es solo los grandes estadios, los reflectores, salir en YouTube. Servirlo a Él es hablar de Él con mi familia, es juntar el papelito que se cayó en el salón, porque eso no es deshonra. Vemos como que, bueno, no, está bien, es re lindo ser profeta, es re lindo ser evangelista, tenemos pastor también acá, buenísimo, el muchacho del sonido, el hermano de la puerta, el guapo hermano de la puerta, pero, sí, ay, ¿quién limpia? Ni saben, pero no los estoy retando yo, quiero que entiendan esto, es Dios que a mí también me está hablando, ni saben, porque vemos como que eso es el último orejón del tarro, ¿viste? Como que nada, sí, la hermanita que limpia. Hablaba con una hermana que es pastora en México. Y ella me decía, casi llorando, que estaba con el mismo sentimiento de que la gente no despierta al servicio. Llego antes, Salo dice, pastora, por eso entiendan, el cargo, como dice la pastora, es un orden. O sea, es por un orden. Porque a mí no se me cae el anillo por barrer. ¿Entienden? No es que no, yo ya soy profeta, no limpio más baño. No, anda a barrer, me dice Cristo. Pero decía ella que se dolía porque ella llega antes y junta los papelitos y está barriendo. Y de repente por ahí llegan los hermanos, porque está bien, no se te despertó el servicio en barrer el salón, está bárbaro, pero ayuda a cuidarlo. Porque dice ella, barríamos, qué sé yo, y llegaban los hermanos y comían un caramelito, el papelito. ¿De qué Cristo estás hablando? ¿Entienden? Entonces, servir a Dios comienza con los pequeños detalles. ¿Como cuál? Juntar un papelito. O estoy por comer algo, lo tiro en el cesto.
porque le doy valor al lugar en el que estoy. Le doy valor al lugar que el Señor nos entregó. A mí me enorgullece, y me van a cargar y me importa muy poco, poder hablar de que este lugar, los principales que vienen a servir desde barrer y limpiar y poner un tornillito son nuestros pastores. Y ellos dan el ejemplo. Entonces vos los ves, perdón, ¿no? Que voy a decir los tipos. Vos los ves a los tipos, al pastor Julio, al profeta, y a barrer, a atender los cuidados. Tenemos un evento hasta el mínimo detalle con tanto amor que voy a decir, no tendrían necesidad, porque ¿cuántos somos? Pero están ellos cuidando esa casa con tanto amor que es imposible no contagiarse. Y por eso el Señor nos dice, che, dejemos de ser perezosos, seamos diligentes, anhelamos servir, pero servir se sirve hasta en el más pequeño de los detalles. Continuamos, dice, se comprende que la pereza es un hábito. Mirá el peligro de la pereza, se vuelve un hábito. Hoy no voy a barrer en casa, me voy a quedar un ratito más en la cama. Mañana, barro pasa. Y no te diste cuenta y entró un ámbito de miseria en tu casa que ya no tenía que estar ahí, que Cristo ya había quitado, pero ¿quién le abrió la puerta? La pereza. Dice, la pereza es un hábito, un estilo de vida, de pensamiento que se lleva por mucho tiempo y correr riesgo de encerrarte y terminar en depresión. Dice, por eso los cambios no son de un día para el otro, pero debemos atacar drásticamente sin evadir responsabilidades, ni temer a los problemas, porque a veces también, no, yo me quedo acá. No, pastora, no me mande a mí. No es humildad, es que no querés mayor responsabilidad, porque sabés que si tenés que laburar más, tener mayor responsabilidad, tenés que laburar más. Entonces, no, porque me van a hablar feo y a mí eso no me gusta, no, yo me quedo acá. De nuevo, estamos desconociendo la voz del Dios. Y dice, no tener miedo a los problemas, porque cuando estamos sirviendo, estamos funcionando. Siempre va a haber oposición, siempre. Por más que no quieras ir a servir a la calle, siempre va a haber oposición. Te vas a enterar que una vecina dijo algo, tu hijo te mira feo, tu marido te habla mal, tu marido te habla mal. Siempre va a haber oposición. Pero eso no es más que la confirmación de que somos siervos de Dios. Si hay oposición, es porque estás haciendo las cosas bien. Es porque Cristo está ganando territorio. El último punto, con esto ya termino, refrenar la lengua. ¿Se acuerdan que el primero era aprender a escuchar? Ahora dice refrenar la lengua. Estamos en el horno. Controlar el modo de hablar. Descuidar este asunto es abrir una puerta por la cual el poder de Dios puede fluir hacia afuera o perderse. Controlar el modo de hablar. No le damos bolilla a veces a esas cosas. Y dice Santiago 3:11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce o agua amarga? Nosotros tenemos que hablar vida. Por eso es necesario hablar bien. Tenemos que hablar vida. Dice, la boca del obrero de Dios debería echar agua dulce y viva. Por ejemplo, no podemos usar el mismo balde para llevar agua para cocinar y agua para limpiar los baños. Son dos tipos, ya tenemos que separar las cosas, ¿no es cierto? Dice, si se usara el mismo balde, pondríamos en riesgo la salud de los seres humanos. De la misma manera, si nuestra boca se usa para proclamar la palabra de Dios, no podemos usarla descuidadamente para otros propósitos. Es tremendo, porque no creíamos que eso era importante.
Pero dice, si estamos hablando de la vida de Dios, yo no puedo decir, no, esta vecina, mirá mi cuñada. Tengo que decir, Señor, bendecí mi familia. Señor, bendecí mi barrio. Aunque cueste, pero empieza a ser un ejercicio y empieza a cambiar. Yo no puedo hablar de Dios y hablar como habla el mundo, porque yo tengo que mostrarle al mundo quién me gobierna. Yo no puedo ir a los jóvenes con un lenguaje del mundo. Tiene que notarse la diferencia. ¿Vieron que cuando cuando detienen a Jesús y los discípulos lo dejaron solo? Estaban hablando y entre ellos, en la multitud, dice, Él es uno de ellos, lo reconozco por su forma de hablar. Nuestra forma de hablar tiene que manifestar a Cristo. Nuestra forma de hablar tiene que manifestar verdad y parece una tontera. Nuestra forma de hablar no tiene que maldecir. Eso es. Y dice, si usamos nuestra boca para hablar muchas otras cosas que no sean proclamar la palabra de Dios, no seremos aptos para proclamar la palabra de Dios. Muchas veces no somos usados por Dios o somos usados de modo limitado sin poder servir como quisiéramos porque de nuestra boca sale agua dulce y amarga. ¿Cómo el Señor me va a mandar a hablarle a un enfermo de amor si yo estoy en mi casa maldiciendo a mis hijos? Eso es. Nuestra boca tiene que ser agua dulce y es un ejercicio que cuesta y te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte de nuevo, muriendo nuestra carne. Y dice, hay cosas que no están funcionando por lo que soltamos despreocupadamente. Hay cosas que no nos están resultando en nuestra vida por lo que soltamos. Y de nuevo, y mira, este estudio, el año pasado creo que lo vimos. Y hace poco el Señor soltó lo mismo. Hay cosas que hoy estamos viviendo por cosas que dijimos meses atrás. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, Señor, esta casa de esta comida de estos perros de estás maldiciendo tu hogar. Tenemos que ser agradecidos, decía el Señor. Por eso es necesario cambiar esa forma de hablar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el perrito. Gracias por el maridito. Gracias por los hijitos. Gracias, Señor. Eso es. De eso se trata. Una vez que la boca de un creyente proclama la palabra de Dios, esa boca es del Señor para siempre. Decíamos, nuestro cuerpo no es nuestro, es de Él. Nuestra boca no es nuestra, es de Él. Yo estoy diciendo que soy hijo de Dios. ¿Qué cosas expreso? No, el Señor nos lleva a un límite. Que digo, vos querías servir, vos querías madurar, vos querías crecer. Bueno, mirá, el límite. Ya el Señor no te pasa una. De eso se trata la madurez espiritual, de crecer. Y crecer cuesta y crecer duele. No, mejor, Señor, mejor déjame siendo chiquito, así puedo decir malas palabras. Mejor déjame siendo chiquito, así no me exigís tanto. Total, si soy chiquito, no sé, mi papá me mima y mi mamá me ama. Pero no, tarde o temprano vamos a crecer. Y tenemos que cuidar la manera de expresarlo porque estamos representando a Cristo. Somos embajadores de Cristo. ¿Dónde viste un embajador de cualquier nación que hable mal o se exprese mal? ¿Dónde lo viste mal vestido? Es necesario empezar a cuidar eso. No te está diciendo que tenés que ser un licenciado en letras y literatura. No, empezá a cambiar la manera de hablar y hablar vida. Hay algunas claves que un obrero de Dios tiene que tener claras a la hora de hablar. Primero, debemos tener cuidado delante de Dios en cuanto a las palabras que escuchamos con frecuencia, porque lo que consumimos
es como que queda grabadito y no nos damos cuenta y después lo soltamos. ¿Viste? ¿Cómo cambio la manera de hablar? Cuidado a lo que le presto oído. Cuidado, dice, porque lo que escuchamos demuestra la clase de persona que somos. ¿En qué mesa me senté? Dice Marcos 4:24, les dijo también, mirad lo que oís. Marcos 4:24, es palabra del Señor. Le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. ¿Viste? Por eso muchas veces decimos, yo no quiero ver tanta noticia. Tenemos que estar actualizados, sí, pero si vos pones la noticia todo el día, lo más probable es que termines así. Porque estás prestando tu oído a lo que el mundo dice. Pero nosotros tenemos que prestar oído a la palabra de Dios. Dice, la clase de palabras que creemos fácilmente refleja un carácter similar en nosotros, las palabras que creemos, que enseguida nos dicen algo y ya lo creo. Eso golpea mi carácter. No, vos sos re inútil, ya me lo tomé. Pero el Señor, ¿qué dice de vos? Eso es. Tenemos que tener cuidado a lo que recibimos. El hecho de escuchar mal y creer fácilmente se debe a cierta cortedad de vista. Si yo escucho algo y me lo creo enseguida, no estoy prestando atención a lo que Dios me está mostrando. Dice, es decir, es el caso de quien no está bajo la luz de Dios. Así que la clase de palabras que una persona cree demuestra la clase de persona que es. Si yo creo que si me dicen inútil todo el tiempo y yo le presto atención, yo le presto mi oído, me lo termino creyendo, voy a terminar haciendo eso. Y me dice, no, vos sos re mala, vos sos re mala. Y vivís escuchando, vos sos re mala. Y no, sí, capaz tiene razón, soy mala. Y nos olvidamos lo que Dios dijo de nosotros. Y lo hacemos vida y nos debilita. Dice, hay otra cosa de las mismas características de escuchar y creer, que es la de divulgar las palabras. Luego de escuchar y creer determinadas cosas, voy y las divulgo. Ser un obrero y tener el carácter del obrero de Dios es aprender a escuchar y callar. Ser confiables. Porque las personas y la gente, y esto lo hablábamos con la profeta Ida, necesitan ser escuchadas, necesitan tener un lugar de confianza, donde soltar toda la carga que están teniendo. Hablar de forma inexacta también es otro aspecto muy serio en este asunto. Dicen una cosa en un momento y en otra. O sea, depende como del día, ¿viste? Alguien que tiene esa inestabilidad no puede ser ni diácono, dice, porque habla según la persona con quien esté. Hoy estoy con la profeta y chao, me como el mundo, me voy a las naciones, porque estuve con la profeta y te imparte, claro. Ahora después me voy a la esquina con los chicos. Y si yo no tengo la convicción de que soy un hijo de Dios, de que el que gobierna mi vida es el Señor, el ámbito donde me meta me va a terminar tomando. Y así como rodearme de gente de Dios me empuja y me eleva y me hace soñar con cosas hermosas, estar en lugares donde ya no tengo que estar me va a terminar apagando. Tiene que ver eso. Hay una formación de parte del Padre y va a llegar un momento donde te va a enviar a esa gente y a esos lugares, porque también son amados por Dios, pero antes forma nuestro carácter. Lo último, y ya termino, y en serio, dice 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vicio, dice, a mucho vino, dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. La lengua es el miembro más corrompido del cuerpo. Nosotros pensamos, cuando hablamos de corrupción en el cuerpo, pensamos de otras partes del cuerpo. ¿No es cierto? Vamos a hacer corrupción, no, esta parte es tremenda, se corrompe enseguida. Pero no, mirá, la lengua es el miembro más corrompido del cuerpo.
porque la movemos como si nada. No nos damos cuenta que así como puede soltar vida, puede soltar muerte. Hablar de forma inexacta, deshonestamente o de manera errónea delata un carácter débil. Con respecto a esto necesitamos ser tratados para no fallar en la obra de Dios. Lo voy a dejar hasta ahí, que el Señor nos siga revelando, nos siga ayudando para poder manifestar su carácter en nosotros. Y cuando habla de esto de hablar de manera inexacta, que demuestra un carácter débil, quiere decir un carácter que todavía se deja gobernar por los que lo rodean, por las circunstancias, que todavía no se deja gobernar por Cristo, que todavía no se ha sometido a la voluntad de Dios. En esta tarde lo que el Padre quiere es que aprendamos a confiar en Él y que aunque el crecimiento duele, es necesario para poder ser obreros aprobados en Él. Así que bueno, gracias Señor.